para que la Contraloría retroceda en su propósito de promocionar a los candidatos de la corrupción. Y es que recogimos el sentimiento de la indignación mayoritaria del pueblo peruano. En costa, sierra y selva, los peruanos nos pusimos de pie, porque no podemos permitir que se presente al mundo como los salvadores de la patria, nada menos que a los corruptos que encarnan las candidaturas de las campañas millonarias. Sí, señores, que no cargan mochilas, como dice la primera dama de la corrupción, sino que carga su propia mochila, la mochila de la que no se entera la Contraloría. Cómo pagó sus estudios en el extranjero, ella y sus hermanos, cuando no era con dinero de la corrupción del Servicio de Inteligencia, con dinero de todos los peruanos. No se entera la Contraloría de cómo hay prófugas, Rosa y Juana Fujimori, Víctor Aritomi, que le robaron las donaciones del pueblo japonés a los pobres del Perú y que hoy financian su campaña millonaria. No se entera la Contraloría de cómo Keiko Fujimori, ella, no su papito, ella hizo tráfico de influencias para liberar a 2 procesadas por narcotráfico en un caso en donde habían encontrado 353 kilos de clorhidrato de cocaína en el caso Hajduk. Visitó a las detenidas en el penal y tramitó, haciendo tráfico de influencias, el indulto que dio su padre un mes después. No se entera la Contraloría que Kenji Fujimori le encontraron en el almacén de su empresa 100 kilos de cocaína y aquí no pasó nada, ni siquiera declaró ante el fiscal porque metió habeas corpus, ni siquiera la Comisión de Ética del Dr. Lai lo sancionó, porque las influencias y el poder de la corrupción es tan fuerte que la impunidad es la que triunfa. No se entera la Contraloría, pero se va a enterar el país que el secretario general de Fuerza Popular, don Joaquín Ramírez, un conocido lavador de dinero, está acusado por la Fiscalía hoy día de lavado de dinero y doña Keiko Fujimori le ratifica y lo defiende en el cargo de secretario general de su partido, Fuerza Popular. Hoy día, señor Contralor. Y esa era su invitada estrella. Como su invitado estrella era Alan García, el de la prescripción dada por los jueces de Montesinos, el del caso Lavajato, el de las coimas declaradas por Sergio Siragusa con cuentas en Gran Caimán, el de los narcoindultos, el de los petroaudios, el símbolo de la corrupción en el Perú, Alan García, la otra estrella de la Contraloría presentada aquí. Como dice, aplauda, Contralor, aplauda, que ya le viene a usted también. Pues sí, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es quién controla al Contralor. ¿Quién controla? Ponga orden allí a sus ayayeros. No, señores, no vamos a caer en la provocación de los corruptos que están aquí, puestos en el banquillo de los acusados. Pedimos por favor al público que se mantenga en silencio en el momento de la exposición de todos los candidatos. Guardemos respeto, guardan respetos. El candidato Olivera está hablando, por favor, silencio. Si no, va a tener que ser desalojado de la sala, señor. Continúe. Y el otro candidato, se ponen nerviosos, pues los corruptos. Tienen por qué estar nerviosos, tienen la escoba acá al frente. No te preocupes, que lo sacaremos a escobazos. Y el otro, el de plata como cancha, que nadie sabe de dónde ha sacado ese dinero y que hoy día se ufana de ganar 80 millones de dólares a costa de evadir impuestos, porque mete los gastos de campaña en los gastos de las universidades que ha creado. Y porque hace mal uso de la reforma, de la disposición constitucional que exonera de impuestos a las universidades para que la reinviertan en la educación, no para llenarse los bolsillos de plata como cancha. Ese, Acuña, ¿no? El que tiene al asesor de la corrupción que cobra 5 millones de dólares y que es el hombre de Odebrecht. Se ha enterado, Contralor, ¿no? Se habrá enterado.
Se habrá enterado que su candidato patrocinado tenía acusaciones por mal uso de fondos públicos cuando fue alcalde de Trujillo y presidente de la Región de la Libertad, y a ese lo promocionaba usted. Ya no va a continuar, ya no va a continuar. El señor Toledo tiene que explicar sus cuentas de Coteva ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial. Y el señor Kuczynski tiene que explicar cómo está rodeado de lobistas. Y ya no va a continuar, porque vamos a pasar a lo que el propio Contralor nos dijo, y lo que es una realidad. El costo de la corrupción va creciendo. Primero era 200, 800, nos dice 10.000 millones de soles. Yo le digo que se queda muy corto. En el caso del gasoducto del sur, en ese caso nomás, de 1.400 millones de dólares, que era el presupuesto inicial, ¿en cuánto ha terminado? En 7.200 millones de dólares. 5 veces su valor, 5 veces. A postor único. ¿Quién está metido? Odebrecht. Con la refinería de Talara, porque vamos a hablar claro. Ese proyecto del 2001 estaba en 300 millones. ¿A cuánto ha llegado? A 4.200. Y como gran cosa hicieron un descuento de 3.700 millones de dólares. ¿Y quiénes salen como voceros para tratar de justificar? Macroconsult. Averigüen a quién está vinculado Macroconsult. Averigüen a qué candidato está financiando la corrupción de la refinería de Talara. Averigüenlo. Y se llevarán la sorpresa de que ciertas vírgenes políticas hoy promocionadas también tienen sus vínculos con la corrupción y que nos creen subnormales cuando dicen: yo no estaba en política después de haber sido secretario del Consejo de Ministros. ¿Qué cargo más político puede haber que es nombrado por el presidente de la República, es decir, por Nadine Heredia, y que hoy día lo pretenden negar? ¿Qué les parece? Nos creen subnormales a todos los peruanos. Yo no soy político, solo soy el hombre de confianza de la pareja presidencial en el Consejo de Ministros, y eso no es político. ¿Por qué lo niega? Porque está allí para cubrirle las espaldas a la corrupción de este régimen corrupto que hoy nos gobierna. A cifras del están perdiendo los papeles los corruptos. Así me gusta, así me gusta. A cifras del Contralor, así quiere poner orden a ese corrupto. Abandone la sala, señor, por favor. Acompáñenlo a que abandone la sala. Con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción, vino el menú de la corrupción. Se ofrecía corrupción desde elaborar el expediente técnico hasta la supervisión, desde pagar la coima en el origen por adelantado o pagarla en cómodas cuotas cuando avanzaba el proyecto, la obra o el contrato. El mismo Contralor de la República dice: cuando empecé mi gestión me dijeron que era el 10% de las obras, las coimas. Ahora me han dicho que la suma era no del 15%, sino que la coima pasa del 20 al 30%. Sus declaraciones, señor Contralor, aquí las tengo. ¿Podemos acaso presentar cara al país como una gestión exitosa, un Contralor General de la República que admite que en su gestión subió de 10% la coima al 30% la coima? ¿En qué país estamos? Pero nosotros vamos a gobernar para acabar y a declarar la guerra total a la corrupción. Con esta escoba, la guerra total. ¿Bajo qué principios? Que se gobierna con el ejemplo. Que en una democracia o se negocia o se gobierna. Que en una democracia no hay intocables. Que la corrupción es responsabilidad de corruptos y corruptores.